Gracias, Willy. Habla. Ay, Willy, sí que te quiero tanto. Así es, Marcelo, así es. Yo tengo esa gran ventaja, efectivamente. Sí, señor. Puedo hacer lo que quiero, porque sé que vos a la larga me vas a perdonar. Efectivamente. Bueno, muy bien, Marcelo, vamos entonces a la agenda económica en un día donde, bueno, los mercados internacionales ya desde ayer, bueno, están bastante preocupados por el crecimiento, sobre todo de los casos en Estados Unidos. Ayer hubo récord, Marcelo, 60.000 casos en Estados Unidos, golpeando además los estados, digamos, del verano. Es decir, eso casi te diría que es lo que más preocupa. Florida, Texas, Mississippi, ahí es donde hubo realmente mayores casos. Y bueno, dentro de todo las bolsas aguantaron bastante bien ayer, si bien terminaron 0,5, 1,5 abajo en algún caso. A esta hora los mercados están cayendo, los futuros. ¿Qué pasó con Argentina? Por supuesto hubo menos volumen ayer por el feriado, pero de vuelta vimos caídas. Yo te diría que entre finalmente miércoles y jueves, las acciones argentinas perdieron la mitad de lo que habían ganado lunes y martes. Todavía la semana está terminando en positivo. Los bancos, suponete que habían subido 20, 25%, las acciones del Galicia, del Macro, del Superviel, habían subido fuerte del lunes y martes. Miércoles y jueves perdieron la mitad de lo que habían ganado. Los bonos argentinos ayer también un poquito más flojos, pero de todas maneras el riesgo país terminó a 2.350 puntos, con este tiro y afloje que va a haber alrededor de la negociación de la deuda. Y yo te diría que ahí sí hubo, si querés, algunas novedades, sobre todo de lo que fue ayer la puesta en escena del presidente Alberto Fernández en Olivos, buena parte de lo que estábamos hablando también con Rosendo Fraga, porque en esa puesta en escena, bueno, aparecieron los empresarios, apareció incluso la primer dirigente empresaria mujer, Carolina Castro, de la Unión Industrial Argentina, que tiene que ver con una presión que está teniendo el presidente Alberto Fernández, también del sector femenino del gabinete, para incluir más mujeres en las reuniones, y hubo un pedido a las entidades empresarias de que aparezcan las mujeres, así que ese es un dato que va a haber que tenerlo en cuenta también en el ambiente de la dirigencia empresaria. Y entre las cosas que se conversaron, allí estaba por supuesto la gente de la Unión Industrial Argentina, estaba obviamente la Bolsa de Comercio, y en primera fila Daniel Pellegrina, el titular de la Sociedad Rural, al lado del presidente Alberto Fernández. No hay ninguna duda, Marcelo, que desde el albertismo, o podríamos decir desde lo que va quedando del albertismo en el gabinete, hubo ayer una intención, bueno, de mostrar un Alberto Fernández distinto de ese Alberto Fernández que había anunciado la estatización de Vicentín, con Anabela Fernández Sagasti al lado, hace 3-4 semanas en una conferencia de prensa. Vimos a un presidente con los gobernadores. Acordate qué es lo que decía Alberto Fernández en la campaña electoral. Voy a gobernar con ustedes, voy a gobernar con los gobernadores. Los gobernadores empezaron a preguntar, ¿y dónde quedó esa promesa? Porque lo habíamos visto, bueno, mucho más influido por el Instituto Patria al presidente Alberto Fernández que por los gobernadores del peronismo. Y bueno, esta señal yo te diría que alentó un poquito las expectativas del mundo empresario, sobre todo porque ayer el presidente le dijo a los empresarios que una vez que se resuelva el acuerdo con la deuda, y además en alguna medida dio señales de que se va a seguir trabajando para arreglar lo que falte arreglar con BlackRock, dijo el presidente que una vez que se despeje ese problema, se va a analizar eventualmente levantar el cepo cambiario, Marcelo. Si esto es cierto, bueno, estaríamos ante un anuncio, te diría, muy significativo. Lo que pasa es que no se sabe muy bien si esto que se habló ayer entre los empresarios y el presidente es flexibilizar el cepo, que es algo que empezó ayer. Por ejemplo, mirá vos lo que se flexibilizó. Les permiten a las empresas comprar hasta $1 millón, que por supuesto es un montón de plata para nosotros, pero para el giro de una empresa es realmente una moneda. Entonces se permite comprar hasta $1 millón en el mercado oficial de cambios para cancelar deudas, para cancelar eventualmente cartas de crédito comerciales, pero aquí lo que se necesita es obviamente que se termine con el cepo. Eventualmente, si el gobierno, esto ya lo hemos discutido incluso sobre el final de la administración Macri,
no tiene ningún sentido tener un cepo cambiario. Si se quiere tener control de cambios, se puede perfectamente tener un dólar de comercio exterior controlado, donde no se afecten las reservas, lo hemos explicado 20 veces, y eventualmente tener un dólar financiero libre, donde si quiere el gobierno puede intervenir, pero donde el que quiera vender dólares vende dólares, el que quiere comprar compra, y eso va a generar mucho más oferta de dólares, sobre todo en los sectores vinculados a la construcción. Obviamente hay que resolver el tema del default, hay que sentarse con el Fondo Monetario. Bueno, todo esto es lo que en alguna medida quiso, transmitir el gobierno ayer a los empresarios que estaban en casa de gobierno, ¿no? Un presidente que además trataba a todo el mundo de amigo, casi podríamos decir, Marcelo, tinelismo político, ¿no? Mi querido amigo Rodríguez Larreta, mi gran amigo Kicillof, mis amigos empresarios, es decir, un esfuerzo, por lo menos se vio ayer, no sabemos si lo va a lograr, del presidente tratándose de correr un poco al centro, claro, con las dificultades del momento político, de los odiadores y de los esfuerzos que tiene que hacer en alguna medida el presidente y parte del gabinete para salir a defender las posiciones obviamente más antipáticas del cristinismo. Pero te diría, Marcelo, que el dato ayer entonces fue la presencia de los empresarios y esta discusión que realmente se debe instalar por el bien de todos los argentinos. Hay que terminar con el cepo cambiario. Se podría mantener perfectamente el control de cambio. Si quieren mantener el impuesto al dólar, también se podría tener el impuesto al dólar, pero realmente tener el dólar prohibido y tener cada vez más regulaciones, no hay plan económico que resista y no va a haber ninguna forma en que se reactive la economía durante o después de la pandemia si sigue el cepo cambiario. De eso se habló ayer entonces, Marcelo, entre los empresarios y el gobierno allí en la Quinta de Olivos. Muchas gracias, Willy.